Gabriela es sobrina nieta de la mujer que falleció en el galpón. Ella nos va a contar la historia de su tía abuela y también nos va a contar un poquito cómo está hoy el galpón. Gaby, contame dónde estamos. Bueno, estamos acá en el galpón, ¿sí? En una casa, bueno, en la casa que temporalmente estamos viviendo, después del terremoto donde perdimos totalmente nuestra casa. ¿Quién era la tía Alberta? Mi tía Alberta era la hija del que hizo la casa, que fue un inmigrante sirio, y él construyó esa casa para que vivieran todos sus hijos, sus nietos, que todos quedaran ahí. Y bueno, la única que quedaba era mi tía, hija de mi bisabuelo, y nosotros nos fuimos como era una casa tan grande, en vez de alquilar, nos fuimos a vivir como quien estábamos con ella acompañándola. ¿Cómo fue qué pasó el 17 de octubre? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Fue tan triste que hasta el día de hoy uno no puede sobreponerse, por lo menos a mí me cuesta mucho. Fue una mañana que acabamos de abrirle la puerta a la señora que trabajaba en la casa y también estábamos esperando a la enfermera porque mi tía hacía 4 años que estaba en cama porque se había quebrado el fémur, se la operó 2 veces hasta que bueno, sus huesos ya no resistieron y quedó en cama y bueno, ella tenía enfermeras, cuidadoras domiciliarias, entonces ella estaba totalmente lúcida, todos los días leía el diario y estaba consciente y ya llega la enfermera, ya llega y la enfermera tenía que llegar a las 8:15 y como decía el arzobispo cuando vino justamente a despedirla porque ella trabajó muchos años sirviendo a la iglesia, era la secretaria, que ella no quiso llevarse a ninguno de los suyos, que ella se entregó y ella se presentó ante el Padre como ofrenda. Nosotros nos despertamos, mi esposo me despierta y me dice, parece que es un temblor y yo cuando abro los ojos yo veía que todo se caía en mi pieza, en mi dormitorio y salimos así como estábamos, descalzos, en medio de que caían las tejuelas, a la habitación de lado a rescatarlo a mi hijo que estaba también en medio de toda una nube de tierra que caía y nos pusimos debajo de un marco, esperando que cese. Y hasta cuando cesó, pudimos salir a las galerías. Cuando salimos no entendíamos, porque era ver todo escombros. Yo tenía una pérgola de hierro, toda abajo. Yo miraba y no lograba, Ya estabas en shock. En shock y buscarlo al otro hijo que estaba en la pieza de al lado, no estaba. Mientras yo trataba de ubicarlo por teléfono, mi esposo corre a buscarla a mi tía, que ella estaba en la galería del frente. Y yo cuando ya veo que mi hijo estaba seguro, corro a verla a mi tía. Y mi esposo iba saliendo y me dice, no entres. Y yo no me importaba, yo era verla a mi tía. Y hasta que alcanzo a ver un pedacito de su cama que salía y mi esposo me dice, la tía está aplastada. Eso es algo que yo no lo puedo superar hasta el día de hoy. Y tengo esa imagen de ver solamente escombros y imaginármela ella abajo. Imposible de rescatarla, porque era toda una pila de escombros, toda una pared se vino encima. ¿Qué cosas de tu tía vos sentís que siguen en el espíritu de tu familia? Todo. Ella siempre, yo le había prometido
porque ella siempre, su preocupación era la casa. Y ella me decía, prometeme que vos te vas a quedar en esta casa cuidándola. Y ella se fue con la casa. Ella se fue y ella está presente. Está presente, quedó en la gente, que la gente la recuerda porque siempre era la señorita o la niña, como la gente de antes la sabía llamar, porque ella no se casó, ella tuvo un solo novio que lo amó y él la dejó con todo su ajuar preparado y ella tenía las fotos, se llamaba Néstor y bueno, nunca más. ¿Y no supo nada de Néstor? Él antes de morir, 2 años antes, él quiso volver. Ella tenía su familia y tenía su hija y volvió a pedirle perdón. Y le pidió que en los últimos años de su vida quería vivir con ella. Pero ella vivía con su hermano y mi hermano no, nunca le perdonaron. Todo lo que sufrió la familia, verla a ella. Y ella se fue y se internó digamos, en el monte y dedicó su vida a enseñar. Y cuando se jubiló, ella era, bueno, volver y estar en su casa con sus 2 hermanos a cuidarlo. Hasta que vino un sacerdote, el padre Horacio, que le ofreció ser secretaria de la iglesia. Yo trato de pasar todos los días porque no quiero seguir viéndola a mi casa. Y cuando voy a trabajar paso por ahí en bicicleta. Y todavía está la colcha de mi tía. Sacaron un poco los escombros y quedó su colcha, que está en medio de los ladrillos. Y después quedó todo así, como ese 17 de octubre. Ella siempre decía que quería ser recordada. Mira. ¿No? Y yo decía, el Señor le escuchó. Salió en el diario, salió hasta en los medios nacionales. Entonces yo le sabía decir, tía, te reconocieron.